En este vídeo vamos a ver cómo estudiar el peso propio de una viga cuando éste actúa como una fuerza axial distribuida. El peso propio en realidad no es una fuerza puntual como muchas veces se expresa o se dibuja en mecánica, sino que es una carga uniformemente distribuida. Esta carga uniformemente distribuida va en la dirección axial en las vigas que están colocadas verticalmente, como podría ser, por ejemplo, las columnas. Vamos a ver un caso particular, un ejemplo, en el cual tenemos una viga con un peso propio a la cual le sometemos a una fuerza puntual en un extremo. En el otro extremo, esta viga está empotrada. Vamos a aplicar el método de las secciones para encontrar las expresiones de las normales, las tensiones y los desplazamientos. Lo primero que deberíamos hacer es encontrar las reacciones. Esta reacción RA, que mediante la ecuación de la estática nos va a dar cuál es el valor de esta reacción. Y después haremos pasar una sección perpendicular imaginaria por un punto de cálculo. Esta sección la vamos a hacer pasar en un cierto punto determinado que está a una distancia X del empotramiento. En este ejemplo, y en la mayoría de ejemplos o ejercicios en los que veamos un empotramiento, lo habitual será tomar el lugar del empotramiento, la posición del empotramiento como X igual a 0. Después proseguiríamos separando en dos la estructura, parte de arriba, parte de abajo. Añadiríamos las fuerzas necesarias para mantener cada una de las partes de la estructura en equilibrio estático y elegiríamos uno de los dos lados. En esta ocasión vamos a elegir la parte superior de esta estructura. De esta manera, con la fuerza N que tenemos que añadir para que esté en equilibrio estático. Aquí tenemos la reacción, el peso propio, que ahora ya no es el peso total, sino que es Q por X, es la parte del peso propio correspondiente a esta estructura, y la fuerza normal. Esta QX se puede expresar de varias maneras. Podemos expresar en función de la densidad, como densidad por gravedad por área de la sección de la estructura, o bien como P dividido por L, que es el peso por unidad de longitud de esta viga. Aquí tenemos una deducción corta de cómo se pueden expresar de las dos maneras esta QX. Si partimos de la densidad del material del que está hecho la viga, se podría calcular como la masa total dividido por el volumen total, y si la viga es un prisma de sección constante, este volumen lo podemos expresar como A dividido por L. Despejamos M, la masa, como densidad por área por la longitud, y esto es una masa, nos interesa pasarlo a una fuerza, por tanto la masa la multiplicamos por la gravedad para obtener el peso, que es realmente una fuerza. Por tanto, el peso lo podríamos expresar en función de la densidad, el producto de la densidad por la gravedad, por el área, por la longitud. Y esta magnitud que multiplica la longitud es lo que llamamos Q. Por tanto, Q podría ser o se podría expresar como el peso propio de toda la viga dividido por su longitud, con lo cual nos da la imagen clara de que esta Q es una carga por unidad de longitud, o en función de la densidad como densidad por gravedad por área. Bueno, una vez que nos hemos quedado con esta parte de la estructura, ya tenemos todas las fuerzas dibujadas, vamos a establecer o aplicar las ecuaciones de la estática y encontraremos las fuerzas y momentos internos. En este caso, solo aplicaríamos el sumatorio de fuerzas a lo largo de X igual a 0, esta es la dirección X, el eje longitudinal de nuestra viga, y escribir las ecuaciones de la estática nos permitiría llegar a esta expresión. Si aislamos N, veremos que la fuerza normal, esta que hemos dibujado aquí, se puede expresar de esta manera. Vemos que aquí hay una X, esto quiere decir que la normal dependerá del lugar donde hemos cortado imaginariamente esta sección. No dará lo mismo si hemos cortado cerca del empotramiento o lejos del empotramiento y muy cerca de este extremo libre. Esta expresión de aquí muestra que es un polinomio en función de X de grado 1. Por tanto, la fuerza normal es una ecuación de una recta en función de X. Las tensiones las podemos encontrar a partir de la normal dividiendo por la sección constante, por A. A continuación, querremos encontrar cuál es la ecuación de los desplazamientos. Como la fuerza normal es lineal, por tanto no es constante, para calcular este desplazamiento necesitamos aplicar la expresión integral de los desplazamientos. Por tanto, integrar en todo el intervalo de 0 a X esta expresión, donde la rigidez axial es constante, por tanto podría salir fuera de la integral, y nos quedaría una integral de la fuerza normal en función de X. Imponiendo la condición de que los desplazamientos en X igual a 0, es decir, el empotramiento es 0, cosa que es normal porque, como ya sabemos, en los empotramientos no puede haber desplazamiento de la estructura,
obtendríamos esta expresión. Esta expresión del desplazamiento vuelve a estar en función de x, es decir, depende de dónde hayamos cortado nuestra viga imaginariamente, y vemos que esta vez el polinomio en función de x tiene grado 2, por tanto es una parábola. Para encontrar el desplazamiento total de la viga basta poner x igual a L, sustituir en esta ecuación y resolver, con lo cual nos saldría este resultado. Fijaos en este caso que la longitud o el desplazamiento en función de L tiene dos componentes, una que depende de la fuerza puntual y otra del peso propio. Vamos a seguir un poco en esta línea. Aquí están todas las expresiones que hemos deducido de la fuerza normal, las tensiones y los desplazamientos en función de x y el desplazamiento total de la viga, y podemos ver que la componente o los factores que están a la izquierda de esta ecuación son todos los que corresponden al peso propio, como si estuviera actuando la fuerza puntual. En cambio, los factores que hay a la derecha de las ecuaciones son la contribución a las fuerzas normales, tensiones, desplazamientos de la fuerza puntual, como si no estuviera actuando el peso. Sin embargo, cuando estudiamos estas expresiones, cuando actúan los dos simultáneamente, las expresiones de la fuerza normal, tensiones y desplazamientos no son más que la suma de las expresiones de cada una de las contribuciones por separado. Esto no es más que la aplicación del principio de superposición. Y aquí vemos un claro ejemplo de la utilidad de este principio. A lo largo del curso veremos muchos más ejemplos del principio de superposición y de cómo simplifica los cálculos cuando tenemos estructuras relativamente complicadas. Si estudiáramos este ejemplo en el cual el empotramiento está en el extremo inferior y el extremo libre es el superior, y aplicásemos una fuerza hacia abajo de compresión, en este caso, tal como está colocada la viga, el peso propio también actuaría como una contribución de una fuerza axial en compresión. Es decir, tendríamos el mismo ejemplo que en el caso anterior, donde todas las fuerzas, la fuerza puntual y el peso propio, actúan en compresión. En ese caso, podríamos hacer dos cosas. Podríamos volver a plantear las ecuaciones de la estática, el método de las secciones y deducir todas las ecuaciones, o darnos cuenta simplemente que las expresiones serían exactamente las mismas que antes, pero cambiando las expresiones de P y F por los mismos valores, cambiando de signo. Ahora la reacción sería menos P menos F, porque esta reacción sería una fuerza de compresión, la normal tendría la misma expresión que antes, cambiando los signos por negativos, y así el resto de expresiones. Por tanto, tendríamos las mismas expresiones que antes, simplemente cambiando el signo de todas estas magnitudes. Vamos a ver cómo dibujaríamos los diagramas de las fuerzas normales, de las tensiones y los desplazamientos para una columna con peso propio y empotrado en el extremo superior, en el cual el peso propio actuaría como una fuerza de tracción. En este caso, tendríamos el máximo de la normal aquí en el empotramiento. RA aquí sería el peso propio de la viga, la reacción sería exactamente igual al peso propio, con lo cual en este punto en x igual a 0, la normal debería ser positiva, porque es tracción, igual a P. En el extremo inferior, en el extremo libre, la normal es 0. Cuando llegamos aquí, llegamos al final de la estructura. No podemos tener una fuerza normal interna, porque aquí no estamos aplicando ninguna fuerza. Por tanto, la normal justo en este punto es 0. Como ya sabemos que la fuerza normal, cuando actúa una fuerza no uniformemente distribuida, como es el peso propio, tiene forma de ecuación de una recta, y ya sabemos dos puntos, este de aquí y este de aquí, P positiva, tracción, y 0, podemos establecer la gráfica mediante una línea recta uniendo estos dos puntos. Y esta sería la gráfica el diagrama de fuerzas normales para esta estructura. Si quisiéramos dibujar el diagrama de las tensiones, fuerza dividido por área, la forma sería exactamente la misma. Cambiarían los valores porque ahora, en este caso, la tensión sería fuerza dividido por área. En este caso, esta omega indica el área de la sección de la viga. Aquí seguiría siendo 0 y por tanto la ecuación sería exactamente la misma que antes. Si calculáramos los desplazamientos, sabemos que aquí el empotramiento no podemos tener un desplazamiento de la estructura, por tanto el desplazamiento es 0. En el extremo libre tendríamos el desplazamiento
total de la viga, que mediante las expresiones que hemos visto antes, podríamos calcular fácilmente como P por L dividido por 2 módulo elástico y área de la sección. Por tanto, deberíamos dibujar una parábola que una este punto con este otro. La pregunta es cómo unir estos puntos, si con esta curvatura o con la otra curvatura, digamos, una línea como esta de aquí, la que está marcando con el cursor. Para saber exactamente cuál de las dos curvas es, podríamos mirar la fuerza normal, el diagrama de las fuerzas normales. Aquí las fuerzas normales son más grandes, por tanto la pendiente del diagrama de esfuerzos tiene que ser más grande. Normal positiva, pendiente positiva. En cambio, aquí tenemos normal 0, la pendiente es 0, eso quiere decir que es una línea paralela al eje de las X. Por tanto, con esto ya podríamos descifrar cuál es la pendiente o la curvatura, más bien dicho, de este desplazamiento, y es justamente el que aparece aquí. Existiría una manera alternativa también de calcular este valor de aquí, y es a partir de este diagrama. Sabemos que este desplazamiento de aquí es el área de este diagrama de las fuerzas normales dividido por la rigidez axial. El área de este diagrama de fuerzas normales es un medio de la base por la altura, un medio de la base L por P, dividido por la rigidez axial EA, que fijaos que es justo esta expresión de aquí. Por tanto, con el área entera de este diagrama de las fuerzas normales, obtendríamos también el valor de los desplazamientos en X igual a L. Y con esto ya hemos dibujado nuestros primeros diagramas de fuerzas normales, tensiones normales y desplazamientos normales.